los tiempos son difíciles y muchos de nosotros nos apartamos de la gracia de la palabra de Dios por los afanes de este mundo, por los quehaceres, por los rudimentos de este mundo, por tantas cosas. Nos descuidamos. Y es tiempo de que reconozcamos que es tiempo de clamar, de buscar a Dios, para que la palabra de Dios venga a nuestras vidas, venga a nuestros corazones, porque el único, hermano, que puede despertar un avivamiento en cada corazón es la palabra poderosa, la palabra divina de Dios. Es la única que puede despertar al pueblo de Dios a volvernos, a meternos en su presencia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos encontrar o meternos en este avivamiento? Apartarnos del pecado, apartarnos de nuestros caminos y volvernos al camino de Dios. Reconocer que Jehová es grande, que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y que su vida y mi vida está escondida en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La obra de Dios debe de resplandecer. Donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, tenemos que resplandecer, porque dice la Biblia que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y esa luz, hermanos, resplandece en nosotros solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo es el único el cual puede resplandecer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres darle un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Vamos a ver tres cosas bien importantes. Ponga atención. Estamos claros, hermanos, que usted y yo somos la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al menos que usted siga creyendo que vino del chango o de la changa por ahí. Pero usted y yo somos obra de la mano de Dios. Entonces, tres características. Tres características en medio de los tiempos que tenemos que aplicar. Tres características, tres puntos en medio de los tiempos. Los tiempos son difíciles. ¿Quién dijo que era fácil? Nadie. Hermanos, los últimos tiempos, las últimas noticias que hemos estado oyendo y escuchando, los tiempos son difíciles, la economía, tanto desempleo, oiga, tanta maldad, oiga, usted está viendo lo que está pasando a nivel mundial. Estamos viendo las noticias, cada momento. Entonces, pero en medio de los tiempos, tenemos que aplicar tres características. ¿Está listo? Número 1. Tres características en medio de los tiempos. Número 1. Indagar, persistir en el Señor. Número 1 es indagar, persistir, permanecer, hermano, en el Señor, fieles. Aún en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, aún en medio de la enfermedad, usted sea de fiel a Dios, manténgase, hermano, en la palabra de Dios. Persistir quiere decir escudriñar las Escrituras. Persistir quiere decir buscar primeramente el reino de Dios, la justicia de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios, y todo lo demás será añadido. Amén. Amén. Gracias. Persistir quiere decir, hermano, que hemos creído en la palabra de Dios y esa palabra de Dios es fiel y
verdadera para mantenernos firmes delante de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Está conmigo en esta mañana? Tres características. Dije, número 1 es permanecer firme en la palabra de Dios. Firme en Jesús, el que te rescató, el que te salvó, el que derramó su sangre y se sacrificó en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos saben? Denle un aplauso al Señor si puede esta mañana. No podemos seguir adelante. No, la obra de Dios, no puede haber un gran avivamiento en la obra de Dios si nosotros no persistimos en la palabra. Santo. Dice la Biblia, hermano, que la iglesia primitiva en aquellos tiempos, dice que la multitud se movía en un gran avivamiento. La iglesia, los discípulos, los apóstoles, había un gran avivamiento. Dice que las multitudes venían, pero se reunieron los discípulos, los apóstoles, y dijeron, no podemos descuidar la palabra de Dios nosotros por estar sirviendo las mesas. Eso quiere decir que la palabra de Dios es número 1 en tu vida, y después verás los milagros, después verás la gloria de Dios, después verás a Dios obrando en tu vida, después verás a Dios obrando en la vida de tu esposo, de tu esposo, de tus hijos, de tu familia. Persistir, ser fiel a Dios en su palabra, aleluya. Somos personas de un solo sentir, aleluya. Personas de orden, ánimo, hoy servimos a Dios, mañana estamos en el mundo, hemos querido levantar y consumador de la fe, su nombre se llama Jesús. Aunque el cuerpo quizás esté enfermo, hermano, pero si persistimos en la palabra, cuando digo persistir en la palabra, hay que creer a la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas y dejar que la palabra de Dios, hombre, que nos movamos bajo la palabra de Dios y no bajo nuestras propias ideologías o nuestros propios sentimientos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La iglesia de estos tiempos, hermano, no se puede mover en avivamiento si no persistimos en la palabra. Y la palabra es lo que nos va a sacar adelante. En tiempos difíciles, la palabra de Dios nos va a sacar adelante. Porque Dios no nos llamó, hermano, para quedarnos en el desierto. Mire, Dios nos llamó al pueblo de Israel para que muriera en el desierto. ¿Sabe por qué murieron en el desierto? Por desobedientes. Creyeron a Dios, pero se apartaron de la palabra de Dios. Creyeron a Dios, pero se apartaron de la obediencia a Dios. Aleluya. Si hemos creído a Dios, hermano, es porque estamos firmes y seguimos adelante. Hay que persistir en la palabra de Dios y tú verás la